Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video voy a explicar el tema de sepsis y nutrición de la materia de Fisiopatología Aplicada 3 de la Licenciatura de Nutrición Aplicada. La sepsis es una situación clínico-metabólica que comporta un elevado riesgo de mortalidad para el paciente críticamente enfermo, pues puede desembocar en falla múltiple de órganos, lo que obligaría a nuevas, intensas y agresivas acciones terapéuticas con tal de preservar la vida del paciente. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta inflamatoria que trae por consecuencia una liberación descontrolada de mediadores que pueden causar daño hístico, insuficiencia múltiple de órganos y que se acompaña con una gran mortalidad alrededor del 30%. A diferencia del síndrome séptico, puede ser causada por una infección o otro tipo de lesión, como por ejemplo la quemadura, trauma, pancreatitis o shock. Y puede estar identificado por la presencia de al menos dos de las siguientes manifestaciones: temperatura corporal descontrolada, frecuencia cardíaca mayor de 90 por minuto, también una cuenta global de leucocitos mayor de 12 por 103 litros o menor de 4 por 103 litros, o la presencia de más de 0.10 neutrófilos inmaduros. Diez de los criterios, tanto clínicos como de laboratorio, para diagnosticar una sepsis son: temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, leucocitosis mayor a 12.000 unidades por microlitro o menor a 4.000 unidades por microlitro. Una hipotensión que requiera la administración de fármacos vasoconstrictores con el fin de conseguir una presión arterial media de mayor o igual a 65 milímetros por mercurio, de mercurio. Una concentración de lactato sérico mayor a 2 milimoles por litro. Resultado de la escala Quick-Sofa mayor o igual a 2 de los siguientes síntomas y signos: 1. Alteraciones de la conciencia. 2. Presión sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto y disfunción grave de órganos. Las dos fases del estrés metabólico en la sepsis son las siguientes. La fase del hipometabolismo se caracteriza por la presencia de una intensa actividad simpática, donde existe una caída del débito cardíaco, transporte y consumo de oxígeno, del gasto energético y de la temperatura corporal, asociado a un aumento de la glucosa sanguínea, lactato y ácidos grasos libres. La fase del hipermetabolismo: existe un aumento de débito cardíaco, de la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. El gasto energético está aumentado de 1,5 a 2 veces sobre la basal, dependiendo del tipo y severidad del estrés. Al mismo tiempo, el incremento del gasto energético se traducirá en un aumento tanto de consumo de oxígeno como de la producción de dióxido de carbono. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? La fase flow, reconocida esta como la fase del hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. También se observa en esta fase un estado de hipermetabolismo dado por el aumento del gasto energético y con ello el consumo de oxígeno y la producción de dióxido de carbono. Durante la falla orgánica múltiple, o FOM, se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia,
Aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico con la consiguiente acidosis metabólica y disminuye la capacidad del hígado para sintetizar las proteínas. 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple son las siguientes. Se deprime la gluconeogénesis hepática. Puede aparecer hipoglucemia. Aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico. Aparece acidosis metabólica. Disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa contribuye a incrementar la producción hepática de urea. También existe elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente. Agrava la desregulación del medio interno. Añade el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Disminución de la captación hepática como la oxidación de las grasas. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Si bien la nutrición enteral temprana no tuvo un efecto consistente sobre la mortalidad, se han observado beneficios de esta práctica sobre objetivos secundarios, tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación en la terapia intensiva. El papel principal del soporte nutricional en la enfermedad grave o crítica es proteger el volumen y la función de la masa magra corporal, mejorar la evolución y la estancia, y proporcionar nutrientes adecuados que prevengan la desnutrición calórico-proteica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe indicar en la sepsis? Como en otras categorías de pacientes críticamente enfermos, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe de ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Se ha de reconocer que la perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición postpilórica. Por lo tanto, nada contraindica la administración de la nutrición enteral en las fases tempranas del choque. De todas formas, pareciera prudente, dadas las consecuencias fatales de la isquemia intestinal, que la nutrición enteral se inicie tras la resucitación adecuada del paciente. La nutrición enteral con objetivos energéticos al 60 al 70% de los requerimientos estimados o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías por 24 horas es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico. El tope energético de la nutrición enteral trófica es todavía arbitrario y se ha derivado de los resultados de los dos estudios de implementación de la misma en un rango de 240 a 480 kilocalorías por 24 horas. Se ha de señalar que las estrategias descritas de la subnutrición o nutrición trófica no excluyen el avance en las metas energéticas. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? Su función es nutrir al paciente que no está en condiciones de recibir alimento por la vía enteral. Durante mucho tiempo se consideró que la nutrición parenteral era más peligrosa. El Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Médica del Reino Unido considera que el debate de la nutrición parenteral y la nutrición enteral debería de ser ya considerado inútil y en consecuencia ya abandonarlo. Estas vías de nutrición son en realidad distintas técnicas que sirven un mismo objetivo. Lo que finalmente queda claro en diferentes estudios es que la vía parenteral no debiera utilizarse si la enteral es suficiente. Las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas para el paciente de este tipo es en un porcentaje diario del 70% en carbohidratos, es decir, de 5 a 6 gramos por kilogramos al día de glúcidos. De lípidos, el 30%, es decir, de 1 a 2 gramos por kilogramos al día. Y en cuanto a las proteínas, de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos al día. Por su atención, muchas gracias. Las referencias bibliográficas están ubicadas en cada diapositiva presentada.